Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta 12ª sesión quincenal que tenemos en la AMG en este año 2020 con los retos COVID. El día de hoy tengo el gusto de presentar una sesión muy interesante que se llama El mejor abordaje 2020 para la enfermedad inflamatoria intestinal, Step Up contra Top Down. Y les quiero presentar ahora al doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho, quien nos hablará sobre estrategias top-down contra step-up en enfermedad de Crohn. En un momento el doctor Yamamoto les presentará a nuestro invitado de Colombia que hablará sobre la enfermedad de CUSI. Voy a comentarles que el doctor Yamamoto es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesor del curso de alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal de la UNAM y está en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Buenas noches, Jesús. Sí, buenas noches a todos. Agradezco a la doctora Icaza por la invitación y obviamente pues tengo el honor también de presentarla a ella. Quienes no la conozcan, pues es la doctora María Eugenia Icaza Chávez, es nuestra presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en este año. Y bueno, ella es internista, gastroenteróloga y endoscopista y está en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Allá es donde ella hace su práctica como gastroenteróloga. Y bueno, sin más preámbulo, pues voy a presentar a nuestro invitado especial, al doctor Fabián Juliao Baños. Él es coordinador de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, Colombia. Además, es presidente del grupo de estudio de Crohn y colitis colombiano y también es miembro fundador de la asociación PANCO. Pues es todo un placer, Fabián, tenerte aquí con nosotros y bueno, pues tú nos vas a dar la primera ponencia acerca de pues las estrategias, digamos, en cuanto al abordaje en pacientes con colitis ulcerosa crónica idiopática. Adelante, Fabián. Mil gracias, Jesús, por la presentación. Qué bueno estar en contacto nuevamente durante esta pandemia con nuestros grandes amigos de México y a la doctora María Eugenia Icaza, presidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, también por la invitación a participar en este webinar. Voy a compartir pantalla. Para mí es muy agradable de hablar de un tema que de verdad nos apasiona. Jesús, al doctor Bosque, a muchos allá en México, acá también en Colombia tenemos nuestro grupo de enfermedad inflamatoria intestinal y vamos a hablar sobre posicionando terapias biológicas en colitis ulcerativa de la evidencia a la práctica clínica. Para todos ustedes es bastante conocida esta diapositiva donde el primer caso de colitis ulcerativa reportado por Sir Samuel Wilkes en Londres en 1859 antecede casi en 100 años al primer caso en China que se publicó en 1956. Pero miren la curva de crecimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en países occidentales comparado con países en bien de desarrollo, entre los cuales pues está Colombia, está México, ¿no? Es bien interesante que el primer caso de colitis ulcerativa en Colombia fue descrito por Patiño y Sánchez en 1944, un poco antes del primer caso de colitis ulcerativa en China. Eso mismo que estamos viendo en países occidentales se está viendo en países latinoamericanos. Esta revisión sistemática liderada por Paulo Cox, en la cual tuvimos oportunidad de participar, demuestra que hay un incremento tanto en la incidencia y la prevalencia de colitis ulcerativa y predomina la colitis ulcerativa sobre la enfermedad de Crohn, como ven acá, tanto en Colombia como en México, una razón casi que de 5 pacientes de colitis ulcerativa por un paciente
con enfermedad de Crohn, con excepción solamente de algunos estados en Brasil y en las Antillas Menores, como pueden ver acá, donde predomina la enfermedad de Crohn. Nosotros recientemente en una publicación en la revista Gastroenterología de México, con más de 2.291 pacientes de 17 centros acá en Colombia, demostramos que la proporción colitis ulcerativa en este momento en Colombia se ha cortado un poco, ya no es de 5:1, es de 4:1 con respecto a la enfermedad de Crohn. En nuestro centro en particular, la proporción es de 3:1 en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Pero yo creo que es importante que no tengamos la colitis ulcerativa con la enfermedad leve y la enfermedad de Crohn como la enfermedad severa que todos le tememos, ¿no? Probablemente, miren que la extensión, casi que un tercio de los pacientes con proctitis hacen colitis extensa, un tercio también de los pacientes con colitis izquierda tienden a hacer colitis extensa. La tasa de recaída a 10 años 67, 83%, lo cual es una enfermedad constantemente pues, en evolución y de remisiones y de recaídas. La tasa de colectomía es del 10% a 10 años de seguimiento, lo cual no es para nada despreciable. 1 de cada 10 pacientes a 10 años no tiene el colon, lo cual eso no es despreciable. Y la tasa de cáncer colorectal después de 20 años en esta revisión sistemática es hasta un 5% a 20 años. Por lo tanto, una enfermedad que tiene muchas complicaciones y comorbilidades que lo pueden hacer una enfermedad bastante delicada para el paciente. Lo primero que siempre le digo a los residentes que están con nosotros en el hospital es, primero hay que clasificar, estratificar y determinar el riesgo individual de cada paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, no solamente en colitis ulcerativa. Para definir la actividad tenemos la clasificación de Trullo-Fan-Witz, que ya tiene más de 65 años, pero a mí me importan dos cosas. Uno, que si el paciente es leve, que tiene menos de 4 deposiciones sin ningún compromiso sistémico, ese paciente probablemente lo manejamos ambulatoriamente, pero si el paciente tiene más de 6 deposiciones con compromiso sistémico dado por anemia, taquicardia, BCG, PCR o elevadas o fiebre, este paciente es severo y necesita internarse. Lo mismo la extensión, es importante ver los estudios previos del paciente para ver si tiene una proctitis, compromiso solamente de recto, una colitis izquierda o una colitis extensa, lo cual va a generar mayor compromiso y mayor severidad en muchos pacientes. Pero recientemente, yo creo que en los últimos 10 años, yo creo que se ha venido pues, desarrollando mucho la importancia de la actividad endoscópica de la colitis ulcerativa. Para calcular eso tenemos dos índices, el U6 que fue creado por Simon Travis en Reino Unido y el Mayo Score que tiene ya un poco más años. Y miren la severidad, yo creo que esto es obligación de nosotros en cada reporte de colonoscopia que hagamos en pacientes con colitis ulcerativa de colocarlo, ¿no? Y yo creo que todos manejamos este score, sobre todo el de Mayo. Normal, como pueden ver acá, si hay eritema, hay disminución del patrón vascular, hay friabilidad 1 de Mayo o 1,3 de U6, como pueden ver acá. Si hay marcado eritema, ausencia del patrón vascular, friabilidad y erosiones, ya es Mayo 2. Y ya definitivamente, y esto lo vemos frecuentemente en nuestros pacientes, sobre todo hospitalizados, cuando hay ulceración y sangrado espontáneo, ven acá fibrina, ¿cierto? Estos pacientes probablemente tienen el mayor índice de severidad, o sea, un Mayo 3. Por lo tanto, se han determinado nuevas escalas para medir la actividad de colitis ulcerativa. Esta es la propuesta por el American College of Gastroenterology en esta guía publicada en abril del año pasado, donde además de los criterios de Trullo-Fan-Witz, incluyen urgencia, que previamente no se tenía en cuenta, ya el término leve a moderada, miren que ya no aparece solo leve y moderada severa, y ya el término fulminante que se había abandonado y era el que usábamos para colitis ulcerativa aguda severa, que es los pacientes que hospitalizábamos, ya pues volvió el término fulminante. Adicionalmente a eso incluyen la calprotectina fecal, un nivel por encima de 150 lo consideran positivo y como marcador de severidad, y también ya incluyen índices endoscópicos, tanto el Mayo como el U6 que ya mencionamos. Recientemente Jesús Yamamoto también publicó una bastante futurista, ¿no? Una clasificación de severidad teniendo en cuenta, además del criterio endoscópico, el criterio histológico. Yo creo que para allá vamos, todavía pues no hay consenso en cuanto a si la remisión endoscópica es un target definitivo en colitis ulcerativa, pero es una opción y bien interesante el trabajo de Jesús. Lo otro es en cuanto al estratificar
el paciente de acuerdo al riesgo de colectomía. Entonces, si tiene un paciente con una extensión anatómica limitada, proctitis, colitis izquierda o a veces proctosimeiditis que vemos nosotros, con compromiso endoscópico leve, Mayo 1, máximo 2 o algo así, este paciente probablemente es de bajo riesgo. Pero si tiene un paciente con colitis extensa, con úlceras profundas, por debajo de 40 años, con PCR y velocidad de sedimentación globular elevada, o que de entrada requirió esteroides, o que ha tenido historia de hospitalización o infección por Clostridium difficile o citomegalovirus, ese paciente probablemente sea de alto riesgo. Y lo ideal es llegar al treat to target, o sea, al tratamiento hacia un objetivo. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos la severidad de la enfermedad, evaluamos el riesgo de progresión, ya les mencioné, y seleccionamos la terapia y los targets que vamos a llegar, los objetivos. Si el paciente está activo, hay que verlo mínimo cada 3 meses. Si el paciente está en remisión, se puede ver cada 6 o 12 meses, evaluar estos targets. ¿Y cuáles son los targets? Target clínico se puede llamar resolución de sangrado rectal y normalización del hábito intestinal. Target objetivo en cuanto a cicatrización mucosa, básicamente que tenga clasificación de Mayo o U6 score de 0. Como les decía, el criterio histológico todavía no es recomendado, no hay amplio consenso al respecto. Y un biomarcador adjunto puede ser tener niveles de calprotectina por debajo de 100. Si no logramos lograr estos objetivos, probablemente el paciente tiene que reevaluarse y cambiar el tratamiento. Si lo logramos, se va reevaluando dependiendo si el paciente está en remisión o permanece en actividad después de modificar el tratamiento con que venía el paciente. Pero ¿por qué es importante la cicatrización mucosa? Miren acá, los pacientes con cicatrización mucosa tienen 4.5 veces más chance de tener remisión clínica en pacientes con colitis ulcerativa, ¿no? En 3 estudios con más de 2.000 pacientes. Y los pacientes con cicatrización mucosa tienen más posibilidad de tener, de estar libre de colectomía con el tiempo 4.1 veces. O sea, por lo tanto, es un target, un objetivo ideal. ¿Qué hay en cuanto a la terapia biológica y pequeñas moléculas en colitis ulcerativa moderada severa, a la cual nos vamos a dirigir? Si tenemos pacientes con colitis ulcerativa leve, probablemente nunca vamos a usar terapia biológica. Probablemente estos son los pacientes que con mesalazina oral o tópica mejora, algunos van a recibir budesonida, algunos ciclos cortos de esteroides, pero en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa, que no respondan a esteroides, donde nosotros usamos terapia biológica y pequeñas moléculas. ¿Con cuáles contamos en nuestro medio? Nosotros en nuestro medio contamos con infliximab, adalimumab y golimumab como anti-TNF. Tenemos también recientemente, no aprobado en Colombia, no sé si en México, el ustekinumab, inhibidor de la subunidad P40, que comparte la interleuquina 2 y la interleuquina 23, respuesta TH17. Tenemos vedolizumab, que es un inhibidor de alfa-4 beta-7 integrina, como lo pueden ver acá. Y recientemente pequeñas moléculas, esta sí la tenemos en Colombia, que es el tofacitinib, inhibidor JAK1, JAK3, que es por vía oral y es un poco diferente a la terapia biológica que ya les mencioné. Siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es el biológico que más te gusta en pacientes con colitis ulcerativa moderada severa? Dividamos por 2 grupos, aquellos que nunca han recibido terapia biológica. Entonces, comparado con placebo, adalimumab versus placebo, funciona, el OR 1.8 no pasa por 1. Golimumab versus placebo funciona, el OR 2.8 no pasa por 1. Recuerden que los estudios con golimumab son solamente con pacientes naïve a anti-TNF. Infliximab versus placebo funciona, miren un poco más, 4.07. Insisto, son comparaciones indirectas. Hasta el momento no hay un estudio adalimumab versus infliximab que haya comparado que uno es mejor que otro, pero comparaciones indirectas dan estos resultados. Tofacitinib también mejor que el placebo, ustekinumab mejor que el placebo. El estudio Varsity comparando vedolizumab versus adalimumab, no hubo diferencia significativa entre los dos para inducción de remisión. Y vedolizumab versus placebo también funciona comparado con placebo. Ahora, mejoría endoscópica, que es el objetivo que ya les había mencionado en pacientes, lo mismo, tanto adalimumab, golimumab, infliximab, tofacitinib, ustekinumab y vedolizumab funcionan. Como pueden ver aquí, por el OR, y ninguno pasa por 1 comparado obviamente con placebo. Una característica importante que también nos preguntan mucho es, bueno, si el infliximab o solo o en terapia combinada. Esta revisión sistemática con 3 estudios publicada hace algunos años ya en Alimentary Pharmacology and Therapeutics demuestra de que sí funciona y que la combinación infliximab más inmunosupresor casi siempre
azatioprina es mejor comparado con la monoterapia con infliximab a 4 a 6 meses de seguimiento. La otra que también, ¿qué opinan del biosimilar? Nosotros en Colombia tenemos el CTP-13 para remisión clínica. Esta revisión sistemática también a 8 a 14 semanas funciona comparado con placebo y a 24 a 30 semanas también funciona comparado con placebo. Por lo tanto, pues usar CTP-13 tanto como primera línea como switch, a veces en pacientes que ya están controlados con el innovador, es una opción en estos pacientes. Lo otro es si el paciente ya estuvo expuesto a anti-TNF, ¿qué pasa? O sea, el paciente ya estuvo anti-TNF, no respondió, ¿a cuáles les va mejor? Miren, por ejemplo, acá, comparando a adalimumab, un paciente que, por ejemplo, ya recibió infliximab, el OR de 1.3 pasa por 1, no le va tan bien. Tofacitinib le va mejor, 11.8 el OR. Ustekinumab versus placebo, 11.5 le va mejor. Vedolizumab versus adalimumab, no hubo diferencia significativa entre uno o el otro, y vedolizumab versus placebo también pasa por el 1. Por lo tanto, pareciera que los pacientes que ya estuvieron expuestos a un anti-TNF, lo ideal sería no exponerlos a un segundo anti-TNF, sino buscar otro tipo de molécula como tofacitinib y ustekinumab, como mostramos en esta gráfica. Lo mismo para inducción de mejoría endoscópica en estos pacientes ya expuestos a anti-TNF. Lo mismo, los mejores resultados con tofacitinib, OR de 4.7 y ustekinumab, OR de 3.6, como pueden ver en esta gráfica, comparado con adalimumab, que pasa por el 1, y vedolizumab, que pasa por el 1. Este estudio me parece bien interesante, el estudio Varsity, donde comparan vedolizumab versus adalimumab en colitis ulcerativa moderada severa. Ojo que es moderada severa, aquí no vamos a encontrar pacientes con colitis ulcerativa leve. Un RCT, 769 pacientes, publicado en New England Journal en septiembre del año pasado, 52 semanas. Miren acá, remisión clínica, les va mejor al grupo de vedolizumab, esta diferencia fue significativa. Y mejoría endoscópica a las 52 semanas también le va mejor al grupo de vedolizumab. Me llama la atención que no hubo diferencia significativa entre remisión clínica libre de esteroides. Incluso le fue mejor a los pacientes con adalimumab que a los pacientes con vedolizumab, aunque la diferencia no fue significativa. Bien curioso este hallazgo en este estudio. Entonces, para mantenimiento de remisión en los pacientes, mantenimiento de remisión clínica, un año de seguimiento en esta revisión sistemática, población naïve. Miren acá el Geminib, que es el de vedolizumab, funciona con respecto a placebo. El infliximab con respecto a placebo funciona. El golimumab también funciona con respecto a placebo, una tasa un poco menor que los anteriores, pero insisto, no son comparaciones directas, sino comparaciones indirectas. Lo mismo que adalimumab, como pueden ver acá. Tofacitinib un poco mejor, el ustekinumab un poco mejor, y acá comparando adalimumab versus vedolizumab, le va mejor a vedolizumab comparado con adalimumab en cuanto a remisión clínica. En pacientes que ya fallaron a biológicos y se sometieron a tratamiento con un segundo biológico, miren las tasas de respuesta que es mejor para tofacitinib y para ustekinumab comparado, por ejemplo, con adalimumab en este caso y un poco también con vedolizumab. Por lo tanto, esto de lo que mostraban de tofacitinib y ustekinumab para mejor respuesta con inducción en pacientes con falla anti-TNF también se ve en cuanto a remisión clínica a un año de mantenimiento del tratamiento. Por último, vamos a mencionar sobre 5 ASA más biológicos en colitis ulcerativa moderada severa. Casi todos son anti-TNF, 32 estudios. El cotratamiento entre 5 ASA y biológicos se encontró en 80.7% de estos 32 estudios que se incluyeron, y el costo anual de esto es $20 millones canadienses. O sea, adicionar 5 ASA a un biológico por un año de tratamiento vale $20 millones canadienses. Pero miren qué interesante, esto salió publicado recientemente en Gastroenterology sobre tanto para inducción, miren acá el RR 0.94 pasa por el 1, como para mantenimiento de remisión, no funciona el concomitantemente adicionar 5 ASA al biológico. Por lo tanto, la conducta de siempre mantener el 5 ASA ya en paciente en quien uno escaló hasta terapia anti-TNF probablemente no tiene
buena base pues, para nuestra práctica clínica. Esto es lo que seguimos acá. Esto va a salir publicado recientemente, dentro de en los próximos días, con respecto al algoritmo de manejo de colitis ulcerativa activa, moderada, severa en nuestro país. A todos los pacientes, inicialmente prednisona 40 miligramos, esperamos 2 a 4 semanas, continuamos con el 5-ASA. Si el paciente responde, le quitamos bien gradualmente la prednisona por 8 semanas, y si lo dejamos, si no tiene factores de riesgo altos, lo dejamos con mantenimiento con 5-ASA oral. Si el paciente se vuelve dependiente de esteroides, le dejamos azatioprina, pero si no responde a esteroides, este paciente tenemos 2 opciones. Personalmente, si el paciente tiene actividad más moderada, prefiero vedolizumab, pero si tiene más severa, prefiero anti-TNF, y casi siempre me inclino más por infliximab. Otra opción reciente pues, que ya han visto es el ustekinumab. Si el paciente no responde al anti-TNF, probablemente de segunda opción, tofacitinib y ustekinumab pueden ser unas opciones muy buenas en estos pacientes, ¿no? Si el paciente responde a vedo o infliximab o al que responda, pues obviamente hay que seguirle tratamiento de mantenimiento. Si no responde, ya varias alternativas de este tipo de terapia, el paciente va a ser llevado a colectomía electiva. Pero ¿qué pasa en colitis ulcerativa aguda severa? Que ahora veo que otra vez está el término fulminante, ¿no? ¿Cuál es mejor, ciclosporina versus infliximab? Este estudio, revisión sistemática de Nerula, publicado hace algunos años en American Journal of Gastroenterology, 16 estudios, infliximab versus ciclosporina, 1,473 pacientes, de los cuales de estos estudios solamente 3 eran RCT. Teniendo en cuenta solo los RCT, no hubo ninguna diferencia tanto en respuesta a corto plazo como en tasa de caloctomía a 12 meses. Miren acá. Sin embargo, en los estudios no aleatorizados, la diferencia fue a favor de infliximab, tanto mayor respuesta como menor tasa de colectomía con el tiempo. Por lo tanto, y esta es una publicación que hicimos en IBD Review, que es la revista de PANCO, sobre colitis ulcerativa aguda severa hospitalizada. El paciente siempre le colocamos hidrocortisona 100 miligramos cada 6 a 8 horas o metilprednisolona 60 miligramos días. Medimos respuesta al día 3, 5, al 5. Si el quinto día el paciente no responde, lo pasamos a prednisona oral. Si el paciente si responde, si no responde, lo pasamos a infliximab. La experiencia con nosotros es mucho mayor con infliximab que con ciclosporina. La dosis que utilizamos 5 a 10 por kilo. Cuando usamos 10 en pacientes con PCR mayor de 30 miligramos por litro, albúmina menor de 30 o lesiones endoscópicas severas. Si el paciente no responde después de 5 o 7 días, pues vamos hablando del ingreso. Si el paciente no está respondiendo, hablamos con el coloproctólogo, y después de 5 o 7 días, después de la terapia con infliximab, pues casi siempre terminamos en colectomía semielectiva. Si el paciente responde, lo dejamos en mantenimiento con infliximab más azatioprina siempre. Si el paciente responde a prednisona, lo disminuimos gradual y posteriormente al paciente le damos azatioprina o anti-TNF, dependiendo de los factores de riesgo que tenga. Si el paciente presenta perforación, megacolon tóxico, sangrado masivo, de una vez a colectomía y no insistimos mucho con el tratamiento médico. A futuro, ¿qué tenemos como tratamientos biológicos, si se puede llamar así, en colitis ulcerativa? Tenemos bloqueadores de la salida del linfocito T del ganglio. Aquí tenemos los Animod, que hay un artículo en New England Journal fase 2 que demostró buenos resultados. Tenemos bloqueadores de la unidad P19 de la interleuquina 23, como el risankizumab, guselkumab, mirikizumab, brazikumab, que estamos pendientes de estudios de fase 3 para ya que salgan al mercado. Inhibidores de moléculas de adhesión MATCAN1 como el ontamalimab, que vemos acá, es parecido al mecanismo de acción del vedolizumab. Y también tenemos moléculas pequeñas como inhibidores JAK1, JAK2 como el upadacitinib y filgotinib, que posteriormente dentro de algunos años ya van a estar en el mercado. No piensen que todo es terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal. En nuestro registro, con más de 2.000 pacientes, solo el 18% de nuestros pacientes tienen terapia biológica, mucho más en Crohn, como pueden ver acá. La mayoría, pues, los tenemos con 5-ASA. Y para concluir, estudios recientes demuestran que la colitis ulcerativa es cada vez más frecuente en Latinoamérica, tanto estudios en Colombia, en México, en fin, en Latinoamérica.
Para definir el tratamiento es necesario determinar actividad, extensión, estratificar el riesgo individual y seguir algoritmos. No todos los pacientes con colitis ulcerativa van a requerir terapia biológica. Tofacitinib y ustekinumab son nuevas moléculas que demuestran mejor eficacia en pacientes expuestos a anti-TNF. Me parece que es un hallazgo importante. Pacientes en terapia con anti-TNF que ya escalamos. Recuerden que en colitis ulcerativa la terapia top-down no la utilizamos todavía de empezar de una vez con biológico, a no ser que un paciente llegue urgente a hospitalización y tenga una severidad que no responde a esteroide, y sí vamos a terminar colocándole probablemente infliximab. Pero de por sí, pues siempre usamos terapia step up, no top down. Pero en pacientes que ya usamos step up y llegamos a un punto ya de utilizar anti-TNF, probablemente esos pacientes no requieran continuar manejo con 5-ASA. Ya vimos que es demasiado costoso para todo el mundo y para nuestro medio más. Y definitivamente es necesario más estudio cabeza a cabeza como el VARSITY para posicionar mejor las terapias biológicas en pacientes con colitis ulcerativa. Mil gracias por la atención y estaré atento a las preguntas posteriormente. Gracias, doctor Jesús. Muchísimas gracias, doctor Juliao. Interesante, excelente presentación. Continuamos ahora con el doctor Jesús Yamamoto. Si nos haces favor de compartir tu pantalla. Y al final haremos sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, vayan escribiendo todas sus preguntas para la discusión al final. Adelante, Jesús. Sí, gracias, Maru. Pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de las estrategias top-down o step-up en enfermedad de Crohn. Como ustedes conocen, la enfermedad de Crohn es una entidad progresiva e incurable. El área de oportunidad está basado en un diagnóstico temprano con el fin de evitar la progresión de la enfermedad, que pues se manifiesta en una larga evolución con el desarrollo de estenosis, fístulas, abscesos que conllevan a una cirugía. Dentro de la evolución de los pacientes de enfermedad de Crohn, se tiene que aproximadamente un 80% de ellos debuta con un fenotipo inflamatorio. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, el incremento de otros fenotipos como el estenosante y el fistulizante empiezan a aparecer, sobre todo si no se interviene de manera oportuna a los pacientes. Existen 4 cursos clínicos de la enfermedad de Crohn de acuerdo al estudio Ipsen, y esto está descrito en cuanto al patrón, digamos, curso clínico más frecuente. Son aquellos pacientes que tienen una recaída inicial y posteriormente una remisión prolongada en un 43%, seguida de aquellos pacientes que tienen un curso crónico intermitente, es decir, recaídas que alternan con estados de remisión, un 19% que tienen actividad crónica continua a pesar del tratamiento médico, y solamente un 3% de los pacientes cursan con una actividad leve y que al final se vuelve una actividad más agresiva. Entonces, ¿cuáles las metas de tratamiento deben de ir dirigidas a bloquear la progresión de la enfermedad? Esto quiere decir que debemos de tener un diagnóstico temprano y un tratamiento también oportuno con el fin de disminuir pues la progresión de la enfermedad y que esto pues conlleve al desarrollo de estenosis, fístulas o que el paciente pueda ser llevado a una cirugía. Dentro de la evaluación de la enfermedad de la actividad de la enfermedad de Crohn, pues los estudios clínico controlados se basan mucho en el índice de actividad de la enfermedad de Crohn, que fue descrito en 1976 y que es un índice estándar de referencia en ensayos clínicos controlados. Aquí ustedes pueden observar cómo evalúan diversos parámetros clínicos como el número de evacuaciones, de la presencia de dolor abdominal, el bienestar general del paciente, si hay manifestaciones extraintestinales, si usa antidiarreicos, si se palpa alguna masa abdominal, el hematócrito y el peso del paciente. De acuerdo a estos diferentes variables, se multiplican por una constante y esto nos va a dar una puntuación.
Aquí lo importante es que los pacientes con menos de 150 puntos pues están en una remisión clínica, y aquellos que están en más de 450 tienen una actividad grave de la misma. Existe otro índice que es el índice de Harvey-Brashow. Este es un poco más reciente que el previo, fue descrito en 1980. Y bueno, aquí este índice es muy práctico desde el punto de vista clínico y se asemeja mucho al índice de True-Love-Quits, en donde realmente aquí se evalúa el bienestar general del paciente, si la intensidad del dolor abdominal, el número de evacuaciones, la presencia de una masa abdominal y si hay alguna manifestación extraintestinal. De acuerdo a este índice, pues se puede categorizar al paciente igual en remisión, actividad leve, moderada y actividad grave, de acuerdo a estos puntajes. Una clasificación importante es la de Montreal para pacientes con Crohn, en donde pues se toman en cuenta tres aspectos. Uno, la edad al diagnóstico, y esto es, lo dividen en A1 en aquellos que son diagnosticados menos de 16 años, A2 entre 17 y 40, y A3 cuando son diagnosticados posterior de los 40 años de edad. La localización es otro aspecto importante. L1 localizado a nivel del ilion terminal, L2 a nivel localizado a nivel de colon, L3 iliocolónico y L4 cuando está afectado el tracto digestivo superior. Finalmente, el fenotipo lo divide en B1 cuando es inflamatorio, B2 estenosante, B3 fistulizante o penetrante, y se agrega una P cuando existe un involucro a nivel perianal. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de abordar a los pacientes? Pues tenemos que estratificar el riesgo individual de cada uno de ellos. Y esto está basado principalmente en cuanto a la edad al diagnóstico, al grado de actividad con el cual debuta el paciente su enfermedad, la localización de la enfermedad, la presencia de complicaciones como el involucro perianal o algún patrón estenosante o fistulizante, marcadores serológicos, algunos marcadores genéticos, hallazgos endoscópicos y radiológicos. En este estudio, en donde se estratifica el riesgo de la enfermedad de Crohn, se puede predecir que hasta un 85% de los pacientes pueden tener un curso incapacitante en los primeros 5 años. Y esto está basado a que, de acuerdo a este estudio, el uso de corticosteroides, una edad al diagnóstico menor de 40 años y el involucro a nivel perianal, fueron los 3 factores asociados a este curso incapacitante, y vean cómo el tener 2 o 3 de ellos pues tiene un valor predictivo de más de 90%. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones de la PANCO, pues tenemos que individualizar el tratamiento a cada uno de los pacientes y tratar de identificar factores también de mal pronóstico. Hay predictores de enfermedad de Crohn grave. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen resecciones amplias, más de 70 centímetros, o más de 2 resecciones, o aquellos que ya incluso han sido colectomizados, tienen la presencia de un estoma o enfermedad perianal compleja. Pero hay otros factores independientes que son al diagnóstico, como mencionábamos, la edad temprana, menor de 40 años, un patrón estenosante o fistulizante, la presencia de fiebre, pérdida de peso de más de 5 kilogramos y trombocitosis. Entonces, uno de los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta es el sitio de actividad de los pacientes, porque esto también nos va a estratificar pues la gravedad de cada uno de ellos. Y de acuerdo a estas características, el riesgo de enfermedad complicada, por ejemplo, de un paciente con Crohn que tenga un involucro a nivel del ilion terminal, pues son pacientes que tienen mayor riesgo a desarrollar estenosis y fístulas, y esto conlleva a resección intestinal. Pacientes que tengan una enfermedad extensa de intestino delgado, mayor riesgo de desnutrición. Aquellos que tienen involucro a nivel de tracto digestivo superior, mayor riesgo de cirugía. Cuando está involucrado el recto, mayor riesgo de colostomía o de algún estoma, y sobre todo el desarrollo de enfermedad perianal. Y como ya se conoce, el tabaquismo es un factor
también asociado de mal pronóstico para una enfermedad complicada y sobre todo refractariedad al tratamiento médico. También existen pues hallazgos endoscópicos, los más descritos es que son lesiones endoscópicas graves, úlceras profundas básicamente, las que están asociadas con una mayor tasa de colectomía. Ustedes pueden ver en este estudio cómo aquellos pacientes que tienen lesiones endoscópicas graves tienen mayor tasa de colectomía comparado con aquellos que no tienen úlceras profundas o sin lesiones endoscópicas graves. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta estratificación del riesgo en pacientes con Crohn? Aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de progresión, es decir, que no son fumadores, que debutan con una actividad leve, que tienen un patrón inflamatorio, no tienen enfermedad perianal ni manifestaciones extraintestinales, pues bueno, podemos llevar a cabo un protocolo denominado Step Up, es decir, un protocolo ascendente, en donde inicialmente podemos empezar con esteroides o en pacientes que tienen involucro colónico 5-aminosalicilatos, sino ya combinarlo con tiopurinas, los esteroides, o al final el uso de biológicos. De acuerdo al consenso PANCO, se recomienda el uso de esteroides sistémicos en pacientes con enfermedad de Crohn con actividad moderada grave de cualquier localización para la inducción a la remisión. Esto es muy importante, es solamente la inducción a la remisión, el uso de esteroides, y habitualmente cuando ya tienen involucro a nivel de intestino delgado de manera extensa o que debutan con una actividad grave, que se recomienda asociar al uso de alguna tiopurina o metotrexato para el mantenimiento de la remisión a largo plazo. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio o alto de progresión? Es decir, que son fumadores, que tienen una edad de diagnóstico menor de 40 años, una enfermedad extensa de más de 70 centímetros, que han usado en múltiples ocasiones esteroides, que tienen involucro perianal o manifestaciones extraintestinales. Pues bueno, aquí este grupo de pacientes junto con los factores previamente que les mencioné, pues deben de ir a una estrategia top-down o protocolo descendente, en donde pues básicamente iniciamos con biológicos y al final usamos los esteroides. De acuerdo al consenso PANCO, pues la terapia anti-TNF basado en infliximab, adalimumab y certolizumab pegol, pues es la estrategia adecuada en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn moderada a grave que han sido refractarios o intolerantes al tratamiento convencional. Es importante mencionar que infliximab y adalimumab tienen evidencia robusta en cuanto al cierre de fístulas y el mantenimiento del cierre de las mismas, y que también tanto el infliximab como el adalimumab inducen la cicatrización de la mucosa, también la remisión libre de esteroides, menores cirugías y hospitalizaciones, así como una mejoría en la calidad de vida. Estos son los 3 biológicos actualmente que tenemos en México y en Latinoamérica para pacientes con enfermedad de Crohn, tanto infliximab, adalimumab y certolizumab. Como ustedes pueden ver, los 3 son igualmente efectivos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, hay una pérdida de respuesta de los mismos. En este mismo consenso PANCO se recomienda en pacientes que sobre todo inicien con infliximab agregar un inmunomodulador, ya que pues el inmunomodulador disminuye la inmunogenicidad y con eso mejora la eficacia de la terapia anti-TNF. Sin embargo, pues también se menciona en uno de los enunciados que pacientes que tengan factores de mal pronóstico pues deben de iniciar una terapia top-down, es decir, iniciar con terapia biológica. Este fue un estudio que se publicó hace 12 años en Lancet, en donde pues en este estudio clínico controlado los pacientes con enfermedad de Crohn fueron aleatorizados a recibir el protocolo Step Up o el Top-Down. Y como ustedes pueden ver, bueno, en los primeros 6 a 12 meses favorece la remisión clínica al Top-Down, pero lo más importante de este estudio es la cicatrización mucosa que se alcanza a los 2 años en un 73% en la estrategia top-down comparado con el 30% de una estrategia step-up.
También la tasa de recaída de los pacientes que tienen una estrategia step up es mucho mayor comparada a los que tienen la estrategia top down, y esto también se traduce al uso de esteroides. Ustedes pueden ver cómo a un año menos del 1% usa esteroides, y a los 2 años 5.6% llega a usar esteroides en la estrategia top down, comparado con más del 70 y cerca del 80% a 2 años que se utilizan esteroides en una estrategia ascendente o step up. Entonces, ¿dónde está el mensaje? Que debemos de tratar, como les comentaba, de manera temprana y oportuna a los pacientes de acuerdo a esta estratificación del riesgo y de acuerdo a los diversos estudios que se han publicado, por ejemplo, el estudio CHARM, en donde se usó adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn. Aquí se vio la respuesta, la remisión clínica al año de tratamiento, y fueron estratificados por la duración de la enfermedad, y ustedes pueden ver que los pacientes que tienen menos de 2 años de duración de la enfermedad tienen tasas de respuesta más altas, un poco más del 50%, y vean cómo aquellos pacientes que tienen más de 5 años, esa respuesta disminuye hasta un 35%. Lo mismo se observó en el estudio STEM con adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn, en donde también la duración de la enfermedad impacta en cuanto a las tasas o porcentajes de cicatrización de la mucosa. En aquellos pacientes que tienen menos de 2 años de duración, se alcanza hasta un 44%, comparado con aquellos pacientes que tienen más de 5 años, en donde solamente el 21% alcanza cicatrización de la mucosa. Entonces, realmente sí es muy importante, como les mencionaba, tener un diagnóstico y tratamiento oportuno. También esto se observó en el estudio PRECISE-2, en donde aquí se utilizó certolizumab pegol en pacientes con enfermedad de Crohn, y también cuando son estratificados de acuerdo a la duración de la enfermedad, vean cómo pacientes que tienen menos de 1 año de duración de la enfermedad tienen remisión clínica de un cercana a 70%, respuesta cercana a un 90%, pero cuando ya se comparan con aquellos que tienen más de 5 años, pues baja hasta un 57% en cuanto a respuesta o 44% en cuanto a remisión clínica. Realmente hay un impacto, una disminución importante en la respuesta, lo mismo que se observó con adalimumab. Por otro lado, el vedolizumab pues es una terapia nueva, la cual pues bloquea las integrinas, específicamente las subunidades alfa 4 y beta 7 de estas integrinas. Este anticuerpo se ha evaluado a la fecha en más de 2.200 pacientes con enfermedad de Crohn, prácticamente con actividad moderada grave, que han incluido el estudio Gemini 2, el 3, el Visible 2 y el Versify, entre otros. Sin embargo, en el estudio Gemini 2, ustedes pueden ver cómo la remisión clínica apenas sí alcanza diferencias significativas en aquellos pacientes que reciben vedolizumab, pero no alcanza una diferencia clara en la semana 6 en cuanto a la respuesta clínica. Sin embargo, al año de tratamiento, esta terapia se observa tanto la administración ya sea adecuada, 300 miligramos cada 4 semanas o cada 8 semanas de vedolizumab, pues alcanza diferencias estadísticamente importantes en cuanto a remisión clínica, respuesta clínica y remisión libre de esteroides en los 2 grupos de tratamiento de vedolizumab comparado con el grupo placebo. En cuanto al estudio Gemini 3, que aquí se incluyeron pacientes con enfermedad de Crohn que ya habían tenido fracaso a la terapia anti-TNF, también se observa cómo aquellos pacientes que reciben vedolizumab, pues tanto en población que tiene fracaso a terapia anti-TNF como en la población general, se alcanza respuesta, y esta se puede observar a partir de la semana 6, pero sobre todo a la semana 10 es cuando se observa una mayor respuesta en este tipo de población. Y es muy importante, obviamente, que comparar pacientes que son vírgenes a la terapia anti-TNF, pues la respuesta a vedolizumab va a ser mucho mayor,
comparado a los que ya han tenido falla a una terapia anti-TNF, pero sin tener una pérdida de respuesta a todavía a vedolizumab a pesar de esta exposición, como se ve aquí en la remisión clínica a la semana 10 en este estudio. En el otro estudio, Versify, que evaluó pacientes con enfermedad de Crohn, se observó que al año de tratamiento, tanto la respuesta endoscópica, la remisión endoscópica y la cicatrización completa de la mucosa se encontró básicamente en la población virgen a la terapia anti-TNF, pero también se encontraba en aquellos que habían sido expuestos a la terapia previamente anti-TNF. También lo que tiene este estudio de novedoso es que también se evaluó la remisión radiológica o a nivel transmural, en donde también se alcanza de manera significativa en pacientes que reciben vedolizumab con respecto al grupo placebo. De acuerdo a lo que les acabo de comentar, la importancia del uso temprano de la terapia biológica en aquellos pacientes que tienen pues un alto riesgo de progresión, también se confirma en estos estudios con vedolizumab, en donde el estudio Versify y en el estudio de vida real en Victory, se observa que aquellos pacientes que tienen menos de un año de duración de la enfermedad, la tasa de respuesta en cuanto a remisión clínica es casi del 38%, comparado con aquellos cuando ya tienen más de 5 años, vean cómo baja drásticamente hasta un 7%, aquellos que tienen ya más de 7 años de evolución, y esto también se observa cuando son estratificados menos o menor a 2 años o más de 2 años, favorece más todavía al grupo de pacientes que tienen menos evolución de la enfermedad. Entonces, este es otro estudio interesante en donde, pues, el usar vedolizumab como primera línea no parece impactar en la eficacia de tratamientos subsecuentes, sobre todo el anti-TNF. Ustedes pueden ver aquí la primera línea de tratamiento que fue vedolizumab. Cuando llegan a fallar a vedolizumab y se les quiere dar como una segunda línea, una terapia anti-TNF, vea cómo la respuesta se mantiene similar a vedolizumab, 95-96%, a los 3 y a los 6 meses 90-92%. Pero si nosotros lo que se ha visto es que si se hace al revés, que primero están expuestos a anti-TNF y después a vedolizumab, ahí sí impacta más la exposición previa al anti-TNF. Entonces, sí esto es evidencia del mundo de vida, en el mundo de vida real. Entonces, pues pudiera ser en un grupo de pacientes que tengan un patrón inflamatorio básicamente y con un perfil de seguridad mayor, por ejemplo, los extremos de la vida, sobre todo la tercera edad, que pueda ser usado de primera línea sin que impacte como una segunda línea el uso de anti-TNF. Finalmente, bueno, el otro biológico que tenemos disponible en México y Latinoamérica, pues es el ustekinumab, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea la subunidad P40 y de esto bloquea de manera dual la interleucina 12 y 23. Y de acuerdo al estudio Unity One, se observa que aquellos pacientes con enfermedad de Crohn que son refractarios a la terapia anti-TNF tienen una adecuada respuesta clínica desde la semana 6 comparado con el grupo placebo. Lo mismo pasa con el estudio Unity 2, que aquellos pacientes con enfermedad de Crohn que han sido refractarios a terapia convencional, vean cómo la tasa de respuesta es significativamente superior al grupo placebo. Y es importante mencionar que la eficacia de ustekinumab también para el cierre de fístulas se observa desde la semana 8 en estos dos brazos de tratamiento comparado con el grupo placebo, y que también los diversos desenlaces como la remisión clínica, la respuesta clínica y la remisión libre de esteroides y la remisión basada compuesta entre endoscópica y clínica, pues alcanza en aquellos pacientes que reciben ustekinumab, ya sea dosis de 90 miligramos cada 12 semanas o cada 8 semanas, comparado con el grupo placebo. Y esto se acaba de mostrar
en el estudio europeo, el seguimiento a 5 años, cómo se mantiene la respuesta de ustekinumab en enfermedad de Crohn hasta 5 años, aquellos que tienen una adecuada respuesta. También se ha visto que los pacientes que reciben ustekinumab, pues mejora el puntaje de SEDAI y también el nivel de proteína C reactiva comparado con el grupo placebo. Entonces, pues bueno, es una terapia efectiva para estos pacientes y su perfil de seguridad es muy bueno tanto de vedolizumab como de ustekinumab. Con esto me permito concluir que el tratamiento de la enfermedad de Crohn debe ser elegida de acuerdo a estratificar el riesgo de cada paciente, que el tratamiento debe de ser iniciado de manera oportuna, es decir, idealmente con un diagnóstico temprano, con el fin de evitar progresión de la enfermedad de Crohn y sus complicaciones. Y finalmente, pues la estrategia de tratamiento top-down debe de ser enfocada a pacientes con factores de mal pronóstico. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jesús. Y pues tenemos ya algunas preguntas de la audiencia y pues lo más divertido es pues debatir las ideas y por eso a mí me gusta amarrar navajas y entonces a ver qué me dicen. Ok, entonces si es Crohn es top-down y si es CUSI es step-up. A ver qué me dicen. Es como la idea, ¿no? O sea, la idea en colitis ulcerativa no hay evidencia de empezar algún tratamiento top-down, a no ser que es un paciente que debute con una crisis severa hospitalizada, que no te responda a esteroide y tengas que colocarle infliximab, ¿no? Pero de lo contrario, pues uno siempre empieza con esteroides y el paciente no, si es actividad moderada severa, si no te responde a los esteroides, probablemente pues ya termines utilizando terapia biológica, ¿no? En el caso de la enfermedad de Crohn, pues sí hay la ventana de utilizar el top-down, o sea, precisamente en estos subgrupos de pacientes con factores de mal pronóstico, y lo hemos visto mucho en la práctica clínica, pacientes jóvenes con extensa, sobre todo involucro perianal, son candidatos que tienen involucro a nivel tubo digestivo superior, pues no debemos de dudar porque sus pacientes van a progresar de manera rápida y obviamente la terapia convencional, esteroides, tepurina, no va a detener la progresión en estos casos agresivos y sí tenemos que ser en esos casos iniciar biológicos de manera temprana. Y con estos estudios que han hecho ustedes en México y en Colombia, y bueno, por lo menos Jesús, sé que en toda Latinoamérica, es más grave, o sea, hay más pacientes graves en los países europeos y Estados Unidos y Canadá que en nuestros países, o el porcentaje de gravedad es parecido, o sea, hay iguales proporciones. Bueno, es un estudio que pues acabamos de hacer varios países, incluyendo pues Colombia, en donde Fabián también estuvo involucrado, que es el estudio PIMEX por parte de Panco. Es un estudio interesante porque nos define un fenotipo diferente incluso en mismo Latinoamérica. O sea, sí tenemos la hipótesis que la enfermedad es más agresiva, sobre todo crónico, colitis ulcerosa en Norteamérica y Europa, sí. Sin embargo, en nuestra región, que es Latinoamérica, tenemos interesantemente una vertiente, pacientes que los países de Latinoamérica versus los pacientes del Caribe, y hemos visto que los pacientes del Caribe tienen un comportamiento mucho más agresivo de la enfermedad, es decir, tienen más uso de terapia biológica, tanto para Crohn como para CUSI, pero también se ve que su tasa de esteroide resistencia, de esteroide dependencia, de enfermedad fistulizante es más alta en ellos que cuando se comparan con países de Latinoamérica como Perú, Colombia, México, Venezuela, en donde realmente la agresividad de la enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa o de CUSI
es menos agresiva. Entonces, sí es muy interesante. Pues la hipótesis ahí está mucho en la parte probablemente la ancestría genética, porque aquí no, en este estudio de Pimex no estamos considerando ni Argentina ni Brasil, pero ellos que también tienen una ancestría, pues desde el punto de vista europeo, con pues Portugal e Italia, digamos, respectivamente, pues ellos tienen una proporción muy parecida de Crohn y CUSI, y nosotros, por ejemplo, lo que es los países de Latinoamérica, tenemos más CUSI que enfermedad de Crohn, y el Caribe tiene más enfermedad de Crohn que CUSI. O sea, sí hay un gradiente, incluso en la misma región de Latinoamérica, interesantemente, que yo creo que está determinado por factores genéticos y ambientales que no hemos esclarecido de manera clara todavía en nuestra región. Pues muy curioso lo del Caribe, porque hay mucha genética proveniente de África, ¿no? Y que yo sepa, los africanos no tienen particularmente niveles altos ni de CUS ni de Crohn, ¿no? Pues, sí, de acuerdo. Hay una cosa bien importante también que hemos visto nosotros, sobre todo acá en Colombia, es que no es que tengamos pacientes más severos comparados con europeos, con Estados Unidos, Canadá, sino también que hay también mucho retraso en el diagnóstico de tanto de Crohn como colitis ulcerativa. Yo creo que sobre todo en nuestros niveles básicos de atención, medicina general, todo está así. Pacientes que llegan con signos de alarma que puedan hacer sospechar enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, los seguimos tratando con metronidazol, seguimos pensando que si vemos úlcera, que es tuberculosis, entonces nos demoramos un poco en diagnosticar la enfermedad y mientras confirmamos, lo cual a veces no es posible. O sea, a veces tú le muestras al patólogo hasta la pieza quirúrgica, el patólogo a veces no te dice es una enfermedad de Crohn, entonces quedas tú como, bueno, y entonces, ¿qué es cierto? Si con la patología no hace. Entonces yo creo que la parte de retraso en el diagnóstico también influye a que los pacientes nos lleguen más severos y por eso, sobre todo en enfermedad de Crohn, casi que el 50% de nuestros pacientes con Crohn en Colombia tienen biológico porque nos llegan muy tarde y nos llegan más complicados. Entonces ya te llegan, como decía Jesús, con fístulas, con complicaciones que ya tú dices, bueno, aquí hay que hacer top down porque ya son pacientes muy complejos. Entonces la invitación es tratar de diagnosticar temprano y tratar de hacer un tratamiento temprano para evitar complicaciones a largo plazo, ¿no? Sí, se les tratan por amibas por meses. Así es. ¿No? Doctor Juliao, si hay un paciente que está completamente asintomático, nos pregunta la audiencia, sin tratamiento, pero la calprotectina está en 150, ¿se debe reiniciar el tratamiento por este hallazgo de laboratorio? Depende de varias cosas, lo que siempre le digo, ¿no? Depende primero qué factores de riesgo del paciente tenga, ¿no? Si el paciente pues, es un paciente con una colitis extensa que ya recibió esteroides, recibió hospitalización, cosas así, pues que lo hacen un paciente como que no es para estar muy tranquilo, y tiene calprotectina en 150, que es como el límite un poquito elevada, no es que sea muy elevada. Lo que le indica a uno es que probablemente tengas que hacer una colonoscopia, verificar si hay actividad endoscópica e histológica y dependiendo de eso tomar la decisión, ¿no? O sea, yo creo que uno con solo calprotectina no puede tomar la decisión. La calprotectina te sirve para monitorear este tratamiento y si ves que se sube, lo que te va a decir es que tienes que entrar y mirar cómo está la mucosa y hacer endoscopia, ¿no? Entonces, colonoscopia. Si el paciente tiene actividad endoscópica, si este asintomático, yo, pues, obviamente ya uno lo clasifica, ¿no? Si es leve, si es moderado, si es severo, si es leve, probablemente con mesalazina va a tener, si es una colitis ulcerativa, ¿no? Pero si está sintomático con calprotectina que supuestamente estás monitoreando, probablemente lo que tengas que hacer es una colonoscopia, ver si hay actividad endoscópica y si hay actividad endoscópica, probablemente tengas que dar algún tratamiento. Ahora, si el paciente no tiene actividad endoscópica e histológicamente tampoco hay actividad, probablemente es un paciente que puedes observar sin tratamiento y mirar a ver qué, o a veces dudar incluso del diagnóstico, ¿no? Que es lo que a veces puede uno tener, ¿no? Sí, dime. Maru, perdón, aquí hay bueno, no sé si puedo hacer una pregunta de un amigo de Puerto Rico, el doctor Adolfo Sáenz, Claro. pero va dirigida a Fabián en cuanto a, ya ves que, pues,
tú mencionabas, Fabián, que pues todavía la remisión histológica no es una meta terapéutica, aunque honestamente cada vez hay más evidencia en donde la remisión histológica impacta más que todavía la endoscópica para diversos desenlaces. Entonces, el doctor Sáenz pregunta que si se puede asociar la remisión serológica con un control sostenido de los niveles de calprotectina como un marcador pronóstico de la remisión histológica. ¿Remisión serológica, entendí? Ajá, o sea, aquí pregunta que si se puede asociar la remisión serológica basado en, me imagino, PCR y también bioquímica en cuanto a niveles de calprotectina fecal como marcadores pronósticos o que haya una correlación con la remisión histológica. Okay. Un abrazo, Adolfo. En cuanto a la remisión histológica, como decía, ¿no? El problema es que los targets se van volviendo cada vez como más angostos, que si no tenemos medicamentos que logren un alto porcentaje ni siquiera de remisión endoscópica, ahora de remisión histológica. Entonces, no tenemos medicamentos tan fuertes ni tan potentes para lograr remisión endoscópica en el 80 ni el 90% de los pacientes, y histológica todavía aún menos, ¿no? Ahora, lo que pregunta Adolfo es, si uno con una PCR, una calprotectina, uno puede predecir que histológicamente el paciente, lo que le entiendo, no tenga actividad histológica. No conozco estudios con correlación histológica, pero sí conozco estudios con relación de PCR, incluso hay metaanálisis, PCR y calprotectina con remisión endoscópica, y la sensibilidad es alrededor de un 70-80%, no es 100%. O sea, paciente con calprotectina elevada o PCR mayor de 5 con actividad endoscópica, sensibilidad y especificidad no es tan alta, mayor en colitis ulcerativa que en enfermedad de Crohn, sobre todo cuando la enfermedad de Crohn es de intestino delgado. No se correlaciona tanto la calprotectina en Crohn de intestino delgado. Pero yo creo que si uno tiene calprotectina normal, PCR normal, es como para estar tranquilo en el seguimiento. Pero si se elevan, yo con sola calprotectina o con sola PCR tomar decisiones o de cambiar medicamento y todo, no. Yo prefiero observar endoscópicamente el colon a ver cómo está y tomar biopsias para descartar infección y descartar otras cosas antes de decidir cambiar un biológico o algo así, antes de tomar una conducta como tan definitiva para el paciente, ¿no? Y tomando esa respuesta, doctor Juliao, preguntan también que cada cuándo se hace una colonoscopía. O sea, ¿hay, digamos, periodicidad, o eso depende absolutamente de los síntomas y niveles de PCR y calprotectina? Ok, yo creo que para evaluar si un medicamento o un medicamento está actuando en un paciente, por ejemplo, en colitis ulcerativa, si decidiste, por ejemplo, que vas a empezar un biológico, por ejemplo, qué sé yo, infliximab, ¿ok? La recomendación de los esquemas Treat to Target es que a los 6 meses tú hagas una colonoscopia y puedas mirar con biopsias y puedas mirar si la actividad endoscópica mejoró o no mejoró, ¿no? Para mirar cómo está la actividad endoscópica. Yo creo que 6 meses es un buen tiempo para darle oportunidad a que ese tratamiento pues mejore al paciente. Los síntomas van a mejorar primero que la parte endoscópica, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? El paciente sintomáticamente responde relativamente mucho más rápido que la parte endoscópica. Por lo tanto, tomar decisiones rápidas de hacer colonoscopia para ver si hay respuesta en 1, 2, 3 meses, yo creo que yo prefiero esperar hasta 6 meses, ¿no? Ahora, si el paciente no responde, esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones, o si el paciente no te responde y sigue con muy severo, pues de pronto a veces una rectosigmoidoscopia es suficiente para descartar infección en caso de colitis ulcerativa, por ejemplo, y te evita hacerle la colonoscopia al paciente, ¿no? Eso es lo que nosotros normalmente haríamos. Jesús, nunca me deja de sorprender cada vez que veo todos estos estudios tan importantes, el que diga que se está comparando con placebo. O sea, ¿están comparando con placebo sin otra cosa? ¿O cómo? No. Pues además de los esteroides, además de lo que les Sí, daba. así es, sí, digo, eso ya va a cambiar, en al menos los próximos años,
pero todos los estudios que hasta la hora se han publicado, excepto el Varsity, que es el primer estudio cara a cara de un biológico con otro, se compran con placebo, pero no es que se dejen nada más puro placebo, sino tienen tratamiento convencional. Habitualmente se les deja su 5-mesalcilato, su tiopurina o incluso esteroides si son esteroides dependientes, pero no se les deja sin nada, o sea, éticamente no sería factible. Siempre tienen su tratamiento convencional de base. Obviamente el placebo es la simulación de darles una infusión o una administración subcutánea, pero con su tratamiento al menos convencional mínimo, o sea, eso sí. Ahora, ya en un futuro vienen, el Varsity es el primer estudio que se publicó el año pasado, que es cara a cara adalimumab con vedolizumab en CUSI, y vienen nuevos biológicos que van a comparar en Crohn, diversos tratamientos biológicos. Ya es una era que pues probablemente ya va a empezar a cambiar, en donde vamos a empezar a ver cara a cara biológicos, clínica, y sobre todo eficacia y seguridad de cada uno de los tratamientos. Ok, y tomando esta respuesta, nos pregunta aquí la audiencia, ¿cuál es el papel de la cetofrina en el Crohn? Y me llamó la atención que dijeras que podría tener un papel en la enfermedad colónica. ¿Y tiene algún otro papel la cetofrina en el Crohn? No, la cetofrina indudablemente sí tiene su papel en la enfermedad de Crohn. Perdón, quise decir mesalazina. La mesalazina se ha vuelto muy controversial últimamente. Si somos estrictos, se consideran todos, no es una terapia útil en la enfermedad de Crohn. O sea, básicamente así ha sido contundente los metaanálisis. Sin embargo, puede existir en donde sí hay una ventana de oportunidad para el tratamiento de inducción y mantenimiento en estos pacientes con Crohn colónico exclusivamente, o sea, y donde hay más evidencias con sulfasalazina que con mesalazina. Entonces, realmente es donde, pues, un paciente con Crohn colónico tiene el mismo riesgo que un paciente con colitis ulcerosa para desarrollar displasia y cáncer de colon. Entonces, realmente sí se sigue recomendando, aunque, pues bueno, si un paciente, como se acaba de mostrar en los estudios, ahora un estudio recientemente publicado, el paciente con Crohn entra a una terapia biológica y el paciente se mantiene en remisión endoscópica, pues ahí sí ya no sería de mucha utilidad mantenerle el 5-aminosalicilato, o sea, sería quitarlo y dejarle el puro biológico nada más. Ok. Preguntan también cuál la escala más práctica o mejor para la práctica clínica diaria para enfermedad inflamatoria intestinal. Pues hay muchas escalas y a veces no sabe uno cuál usar. De CUSI, doctor Juliao. Sí, yo creo que la escala endoscópica de Mayo es muy fácil, ¿no? Yo creo que 0, 1, 2, 3, yo creo que es muy fácil. Y yo creo que lo que decía en la conferencia, o sea, yo creo que nosotros siempre que hagamos una colonoscopia a un paciente con colitis ulcerativa deberíamos clasificar. Es muy fácil de aprenderla, es muy fácil de cuantificarla, por lo tanto yo creo que esa parte sería muy útil y muy práctica usarla, ¿no? La extensión, yo creo que todos sabemos cómo se clasifica la colitis ulcerativa por la extensión. Y ya la actividad, bueno, a la escala de Turulov-Witt le han salido muchas modificaciones y le han adicionado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la PCR no estaba al principio, la ECO dijo, no, pues adicionémosle PCR. Posteriormente vino ahora esta nueva del American College Gastroenterology,
también le adicionaron la urgencia, o sea, la urgencia que tenga el paciente le parece algo como lo que llaman los Patient Report Outcome, que son como lo que el paciente se queja, y consideraron que la urgencia era una cosa bien importante también para el paciente y para incluirla allí en la escala, ¿no? Y no es porque esté Jesús, pero de verdad que lo que él incluye en la escala, teniendo en cuenta la parte histológica, también me parece bien interesante, ¿no? Yo creo que hay muchas escalas, mientras más completa, mejor, y se han ido aterrizando más por la parte ya endoscópica y la parte histológica, como mencionaba. Yo creo que eso es como el futuro, ¿no? Pero mientras haya actividad, una escala para determinar actividad, tengas una escala para definir extensión y tengas una tercera escala para definir actividad endoscópica en colitis ulcerativa, yo creo que va a ser muy útil para el paciente con colitis ulcerativa, ¿no? ¿Y Jesús? Sí, digamos que para enfermedad de Crohn, en cuanto a escala clínica, yo recomendaría usar más Harvey-Brashow, que es más práctica en el consultorio. El SEDAI, honestamente, aunque lo usan mucho en los ensayos clínicos, para mí no se me hace un índice adecuado. ¿Por qué? Porque hay pacientes con intestino irritable que pueden tener un SEDAI con actividad moderada simplemente por las evacuaciones, dolor abdominal, y realmente se ha visto que cuando ya se compara el SEDAI, por ejemplo, con estudios de enteroresonancia, evaluando la actividad radiológica por el índice María, o bien por los índices endoscópicos que ya son más objetivos, que hay diversos índices endoscópicos para Crohn, se ve que el SEDAI no sirve de nada. O sea, realmente no es una escala útil en la práctica clínica si no queremos, si no contamos, por ejemplo, con algo objetivo, que sería lo ideal, una evaluación endoscópica o radiológica, es lo ideal. Pues el Harvey-Brashow nos puede dar de manera clínica un panorama de manera inicial más rápido, junto con la endoscopía y la radiología. Okay. ¿Y qué hay del uso de terapia dual? ¿Qué nos trae el futuro en terapia dual? Finalmente veo también los resultados y aunque las barras están así altotas, finalmente muchas de ellas marcan 24% de remisión, 30% de remisión. ¿Hay espacio en el futuro para la terapia dual? O sea, refiriéndome a dos biológicos, por supuesto. Sí, es una opción, ¿no? Yo creo que es lógico, o sea, suena bien, ¿cierto? Pensar que tratar una enfermedad, porque, o sea, yo soy de los partidarios de que a futuro, no sé si tengamos la oportunidad nosotros de ejercer este tipo de medicina, cada vez la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como colitis ulcerativa, va a ser mucho más personalizada, ¿cierto? Yo creo que a futuro te van a tomar una biopsia de colon y te va a decir, mira, en tu colon se está expresando más la interleuquina 6 o la interleuquina o el anti-TNF o la interleuquina 1, y por lo tanto tu medicamento de elección como terapia biológica va a ser algo mucho más específico, no un anti-TNF, que es una citoquina que actúa a través de muchas vías, ¿cierto? Que dice uno, bueno, ¿yo por qué bloqueo todo si no necesito, sino de pronto una parte solamente, ¿no? Entonces, me parece muy razonable usar dos medicamentos que usen dos vías diferentes. Por ejemplo, vedolizumab usado con anti-TNF es una opción, mientras que el paciente de pronto tenga manifestaciones extraintestinales que el vedolizumab no te pueda controlar, por ejemplo, ¿no? Hay muchos reportes de casos en que han utilizado doble terapia biológica, pero el problema de esto es el costo, primero, ¿cierto? Que para nuestros países va a ser bastante elevado, y siempre que hemos intentado, hemos hecho eso con un par de pacientes acá en Medellín, y siempre bastante dificultad por parte de la aseguradora en autorizar esa combinación. Por la poca evidencia clínica disponible y por el costo, obviamente, y también pues los efectos adversos que pueda generar utilizar dos medicamentos pues con efectos
inmunológicos en un paciente, ¿no? Entonces yo creo que es una opción, debería individualizarse muy bien el paciente en quien uno va a hacer ese tipo de terapia, pero pues, no se descarta, ¿no? No se descarta en ningún paciente, ¿no? Jesús, ¿qué opinas? Bueno, sí, digamos que yo debo, actualmente no tenemos evidencia de ninguna recomendación por guías de usar dos biológicos, ¿no? Para tratamiento de un paciente. Tenemos que individualizar cada caso y seguramente habrá pacientes que puedan requerir doble biológico. Ahora en el Congreso Europeo se presentó un estudio interesante en el cual hacen un estudio puente, o sea, en pacientes se inicia un tratamiento anti-TNF con una tiopurina, como, digamos, parte del tratamiento a primer año, y posteriormente después les suspenden el anti-TNF y la tiopurina y les dejan con el antiintegrina, con vedolizumab. O sea, realmente, ¿por qué usa anti-TNF de primera instancia? Por su mecanismo de acción rápido y todo eso, y el vedolizumab a largo plazo por la cuestión de que es una terapia muy segura y una vez que el paciente responde, pues se puede mantener la respuesta. Ahora, esto pues va a depender de ahora de la evidencia que tengamos, porque bueno, son estudios que apenas están empezando a combinar biológicos. Sin embargo, por ejemplo, no cabe duda que un paciente que tiene manifestaciones extraintestinales tiene que estar con anti-TNF, ¿no? O si un paciente llega a desarrollar alguna otra enfermedad autoinmune como psoriasis, pues ahí sería un paciente candidato a de manera dual a enfermedad inflamatoria y alguna otra enfermedad autoinmune dermatológica. Pero sí fue este estudio interesante, se acaba de mostrar ahora en el europeo, en donde realmente en un subgrupo de pacientes sí pueden tener esa combinación, aunque pues honestamente yo todavía no lo recomendaría usarlo en la práctica clínica, ¿no? Sí hay muchos reportes de casos, como dice Fabián, pero son casos muy específicos, ¿no? En donde habría que combinar. Ok. Pues no sé, Jesús, si tengas alguna otra pregunta o algún otro comentario. Más o menos ya Pues realmente no, ya creo que ya se abarcaron todas las preguntas, sí. Sí, gracias. Y pues ya son 9:17 para no seguir abusando de nuestro ponente. Pues yo les quiero agradecer mucho, doctor Yamamoto y doctor Juliao, por estar aquí con nosotros y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y buenas noches.